Vamos en Gálatas capítulo 3, llegamos hasta el versículo 16. Y hemos tomado como modelo la vida de Abraham porque Pablo, justamente para defender aquella situación que se venía presentando con los Gálatas, esa situación que se presentó con los judaizantes y con los Gálatas, pues él tomó como modelo ahí en el capítulo 3 de la carta, él toma como modelo la vida de Abraham. ¿Y por qué se va la vida de Abraham? Pues porque los judaizantes estaban fundamentados en que ellos eran hijos de la promesa, porque ellos habían nacido de su padre Abraham y que por haber nacido solamente de la simiente, según ellos, del linaje natural, pues ellos eran hijos de Abraham. Acuérdense que eso era uno de los argumentos que tenían los judíos cuando comenzó Juan el Bautista. Cuando él salió, Juan el Bautista, encendido por el Espíritu Santo para llevar al pueblo al arrepentimiento, él justamente llevó un mensaje de arrepentimiento porque era necesario de que antes de que llegara el Mesías, pues el pueblo estuviese preparado para recibirle. Ellos tenían y necesitaban y tenían una conciencia colectiva de que delante de Dios tiene que haber santidad, ¿verdad? Porque como dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Y ahí entonces Juan estaba preparando al pueblo, pero salían los fariseos, que eran los altos conocedores, los hombres súper preparados, los que sabían, los que conocían, y como que cuando oyeron el evangelio de Juan el Bautista o lo que estaba predicando Juan el Bautista, en ellos, en sus corazones había algo como esto: ¿de qué nos tenemos que arrepentir nosotros? Nosotros somos el pueblo de Dios. Si nosotros somos el pueblo de Dios, pues estamos bien. Que llegue el Señor nada más, que aquí lo estamos esperando. Ese era como el sentir de aquellos hombres que estaban sustentados en sus propios orgullos, en sus propias altiveces, en sus propios razonamientos, como aquellos hombres que sienten que están bien, ¿no? Cuando usted va a predicar el evangelio, muchos hombres piensan que está bien porque según ellos están caminando sin hacerle mal a nadie, están bien porque conocen algo de pronto de Dios, o porque seguramente en su propia justicia se sienten apalancados para seguir viviendo sus vidas como las están viviendo. Pero cuando comienza el Bautista a predicar ese evangelio y a decir que era necesario que se arrepintiesen, pues muchos de ellos salían a escuchar el mensaje, pero rechazaban el mensaje del Bautista, ¿no? Por eso tanto el Bautista como el Señor le va a decir a estos generación de víboras, ¿no? Generación de víboras, ¿por qué? Porque ellos en sus corazones solamente querían hacer los deseos de su padre, porque su padre no era Dios, aunque ellos decían que por ser descendientes de Abraham su padre era Dios, pues el Señor los delató y los descubrió y les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Es tremendo lo que les dijo el Señor. Y Juan también les decía a ellos: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? ¿Se acuerda de cómo era Juan, ¿no? Cómo era Juan, cómo salía él a predicar, de tal manera que los que lo oían, las personas que estaban sensibles al Señor, pues dice que iban justamente al bautismo del arrepentimiento, ¿no? Al bautismo del agua, que es el bautismo del arrepentimiento. Y aquí estamos justamente nosotros viendo la vida de Abraham, Pablo considerando a Abraham, poniéndolo como el fundamento de lo que él va a decirle a todos estos hermanos de Gálatas. Sabemos que el corazón de Pablo está ardiendo, sabemos que el corazón de Pablo está deseoso de ver que estos hermanos vuelvan al fundamento del evangelio, sabiendo que estos hermanos se habían ido porque habían escuchado otro evangelio. ¿Cuántos de las personas que hemos caminado o cuántos de los que han caminado con nosotros? Yo llevo varios años de caminar en el Señor. ¿Cuántos han sido seducidos o persuadidos por otro tipo de evangelio, hermanos? Pensemos nada más en cuántas personas que alrededor nuestro han estado. Yo le cuento que yo he visto en mi caminar en el Señor hasta hombres que ya eran líderes
y si se quiere decir en el ambiente evangélico, pastores que de un momento a otro han sido seducidos y han sido llevados a otras formas de evangelio que no tienen nada que ver con el evangelio del Señor, y de alguna manera pues usted queda sorprendido, porque ¿cómo es posible que este pastor o este hombre de Dios se dejó llevar? Y muchos hoy en día yo sé que muchos se han ido al judaísmo, muchos se han ido al judaísmo, y muchos de estos pastores han arrastrado a congregaciones enteras porque de alguna manera ellos han sido seducidos y han sido llevados otra vez al movimiento de las raíces hebraicas para volverse ellos otra vez judíos y decir que verdaderamente ahora sí están cumpliendo lo que Dios ha estipulado. Qué pena, hermanos, que pase eso, y eso le lleva a uno a pensar y a considerar qué es lo que está pasando en el pueblo de Dios y qué es lo que está pasando en los hijos de Dios. Pues si estamos viendo lo que Pablo nos está mostrando, pues nos vamos a dar cuenta que es una falta de un fundamento firme y bien establecido en el Señor. ¿Hay algún error? ¿Hay alguna cosa? ¿Hay algo que faltó? ¿Hay un problema en la base? El problema no es en la sobreedificación, porque lo de las raíces judías o hebraicas que se meten en el corazón del cristiano no tiene que ver con lo que el cristiano sobreedifica. Esto tiene que ver con un fundamento, ¿no? Esto tiene que ver con la base del fundamento, y ahí es donde está el problema. Recuerdo algún comentario que hizo alguna vez un hombre y decía que había un gran edificio de varios pisos, y por allá en el piso número 13 y 14 comenzaron a verse unas fisuras en las columnas, y entonces pues preocupado las gentes que vivían aquí en estos apartamentos decidieron llamar, y la administración del edificio decidió llamar pues a los ingenieros constructores que habían estado encargados de la obra. Y curiosamente, cuando a ellos los llamaron para que revisaran los apartamentos, se esperaba que ellos subieran al piso número 13 y al número 14 para ver qué era lo que estaba pasando, pero no fue así. Ellos se fueron al sótano. Y entonces, pues, preocupado, el administrador le decía al ingeniero, el problema es en el piso 13 y 14. A lo cual el ingeniero respondió, sí, allá están los resultados de una falla que hubo acá en el fundamento. Algo pasó acá, algo no se hizo bien, y ahora lo que pasó acá se está manifestando por allá arriba. Definitivamente, cuando algo está pasando, cuando algo ha sucedido en un hermano que se desvía de esa manera, y créanme que yo conozco y me he dado cuenta de varios hermanos que les ha pasado eso, es porque hubo un problema en el fundamento. Por eso Pablo se va ya a la vida de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe, y del cual los judaizantes decían, nosotros somos de la nación de Israel porque venimos de Abraham. Y Pablo les va a hablar de aquellas características de este hombre de la fe. Aunque todo lo que hemos visto no lo dijo Pablo en la carta, sí lo hemos tomado porque sabemos que está en el corazón de Pablo, en el corazón del Espíritu, todas aquellas cosas que están centradas en la vida de Abraham como padre de la fe, porque si Abraham es el padre de la fe, pues nosotros tenemos que voltear nuestra mirada hacia el padre de la fe, dada que la vida de Abraham es un modelo de vida para nosotros los que somos hijos de la fe en Abraham, o de la fe de Abraham. Y cuando nosotros vimos la vida de Abraham, pues nos dimos cuenta de características que son propias para nosotros los que caminamos en la fe. Usted es un hijo de la fe, como Abraham. Por lo tanto, las experiencias de tu vida espiritual tienen que ver mucho con aquellas experiencias espirituales que tienen que ver con el padre de la fe, que es Abraham. Y por eso es que la hermana Ángela ahí nos estuvo hablando de aquellas cosas que nos habla el Génesis, de que Abraham era un hombre de altar. Y claro que si usted es un hijo de Dios y es un hijo de la fe, usted también tiene que ser un hijo de altar, porque el altar es un lugar del sacrificio. Y donde usted esté, mi hermano, en el tiempo que usted esté, en la modalidad que usted camine, en lo que le esté pasando en su vida, siempre aparecerá y deberá aparecer al lado suyo un altar. Y el altar nos habla de sacrificio. Y porque si usted es un hijo de Dios que va a caminar a la manera de Dios, usted tendrá que hacer siempre
siempre tendrá que hacer sacrificio a Dios. ¿Y qué es sacrificio a Dios? Pues como lo dice el apóstol Pablo en el Nuevo Pacto en Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis como sacrificios vivos. Todo el que quiere caminar con Dios, todo el que quiere caminar a la manera de Dios, tendrá que sacrificar todas aquellas cosas en su vida que se vuelven un obstáculo para su caminar con el Señor. Y eso nosotros lo estuvimos hablando, ¿no? Abraham en su caminata con el Señor llegó hasta sacrificar, porque fue yendo en su caminar, Abraham fue despojado, cada momento y cada etapa espiritual fue despojado de algo, hasta llegar a lo más sagrado que tenía Abraham, que era su propio hijo, que había venido producto de la misma promesa de Dios, hasta lo que Dios le había prometido, y seguramente en lo que Abraham estaba ahora basando su vida espiritual, también le fue pedido, porque el Señor no permite que nada se interponga, ni siquiera una promesa que él haya dado se interponga entre sus hijos y él. Y ahí Abraham fue en Mored. Abraham fue llevado y estuvimos hablando de esas etapas en el monte Moriat. Allá fue desde Mored hasta Moriat. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Desde Mored hasta Moriat. Fue estableciendo estas etapas de entrega. Pero también fue un hombre de tienda, como lo decía la hermana Ángela, un hombre de tienda, porque nunca él se acomodó al sistema. Qué tremendo, hermanos, que el Señor nos dijo a nosotros, ustedes son del mundo, ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Pero a pesar de que están en el mundo, ustedes deben de vivir por el principio de la tienda. Y el principio de la tienda es saber de que nuestro lugar de morada no es acá, que nosotros somos peregrinos y que somos extranjeros. Qué maravilloso que entendamos eso, porque si nosotros tenemos eso claro, no nos vamos a aferrar a todas las estrategias que tiene el enemigo trazadas en el mundo para atraparnos y para dejarnos acá nosotros como engolosinados con las cosas de este mundo, perdiéndonos verdaderamente los pasos de la promesa. También decíamos que Abraham era un hombre que vivió su vida espiritual por etapas. No es que él ya llegó al Señor y ya toda la revelación le llegó. No, fue por etapas. Y es así como pasa también en nuestra vida, es por etapas. Nosotros tenemos que pasar por etapas espirituales donde nos vamos acercando cada vez más al conocimiento de Dios. Ahora vamos a leer más adelante un pasaje en Colosenses de una oración que hizo el apóstol Pablo por los colosenses. Y esas oraciones que la Biblia nos muestra el apóstol Pablo, es raro, ¿no? Es raro que aparezcan oraciones. Generalmente las oraciones es algo que usted hace por allá a solas con el Señor, pero el Espíritu Santo tuvo cuidado de mantener esas oraciones y dejar esas oraciones por escrito para hacernos notar que aunque Pablo era el que oraba, las oraciones eran del Espíritu Santo a través de Pablo. Hay varias oraciones de Pablo, ¿no? Allá en Efesios, en Colosenses, en Primera de Corintios, pero hay varias oraciones de Pablo. ¿Y por qué están esas oraciones allí? Porque una cosa es lo que oramos nosotros y otra cosa es como ora el Espíritu. Porque el Espíritu está enfocado en el deseo de Dios. El Espíritu está totalmente alineado con la voluntad de Dios. El Espíritu está totalmente deseoso que se lleve a cabo en nuestra vida lo que Dios quiere. Entonces, de esta manera, nosotros nos vamos dando cuenta que aparecen esas oraciones y son las mismas oraciones del Espíritu las que están allí como un testimonio de cómo es que el Espíritu clama y pide. Entonces, nosotros estábamos ahí, mis amados, por ahí íbamos, ¿no? En el versículo, íbamos a entrar al versículo 17, si no estoy mal, ¿cierto? No, al 16. ¿Al 16? Bueno. Al 16, mi. Bueno, vamos entonces al versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien,
a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Bendito sea el Señor, porque Dios ratificó o confirmó su pacto con Abraham y con su simiente. Fíjese que ahí dice, y no con las simientes, como que si fuese a hablar de todos los descendientes físicos de Abraham. No, es en la simiente, como dice allí, que serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa simiente era una simiente espiritual y nosotros sabemos por la revelación que la simiente, la cabeza de esa simiente es Cristo. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que las promesas hechas a Abraham no fueron cumplidas completamente hasta llegar Cristo. Se han venido cumpliendo porque la revelación ha venido encrechendo. Encrechendo es un término musical. Ese término musical cuando toca una sinfónica y cuando usted llega a la parte culmen de la partitura musical, usted va viendo que va pasando por etapas y se llega como al pleno de lo que se está tocando. Así, Abraham tenía que cumplir esas promesas y no se cumplieron completamente allá en el antiguo pacto, sino que en el nuevo pacto comienza a cumplirse todas las promesas que fueran dadas a Abraham. Y nosotros sabemos que en el nuevo pacto, ya sea un judío o un gentil, cualquiera puede recibir las promesas hechas a Abraham y el que las puede recibir es el individuo que es parte de Cristo. Ya no se trata solamente de una nación, porque Pablo en Romanos habla de que ya no es israelita el que nace, sino que es israelita en lo que lo es, en lo que es por Abraham, el que nace de acuerdo a la promesa y a la simiente al cual le fueron entregadas la promesa. Eso es lo que dice la Escritura. Y nosotros sabemos que Cristo es la única simiente de Abraham. Esto a nosotros nos debe de dar, mis amados hermanos, primero, una seguridad y una confianza de cómo es que Dios ha venido desarrollando su trabajo a través de los tiempos. No es en ningún otro hombre, no se le ha dado a ningún otro hombre esta potestad. Han aparecido muchos, ¿no? Inclusive dice la palabra que antes de que venga el Señor van a aparecer muchos falsos cristos, diciendo, he aquí, he allá, helo por acá. Van a aparecer muchos Cristos. La palabra Cristo significa ungido. O sea, van a aparecer muchos ungidos diciendo, he aquí está la respuesta. Y resulta que no hay muchos ungidos. A veces nos han hecho creer que hay muchos ungidos, pero el único ungido, ¿quién es? El único ungido es el Señor Jesucristo. Cristo es la simiente y la simiente es el heredero que hereda las promesas. Y si nosotros entramos en él, pues nosotros también somos coherederos con aquel que tiene todas las promesas. De tal manera que Pablo oraba de esa manera. Cuando Pablo oraba allá en Efesios, él decía que todas las riquezas están en él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo están todas las promesas que el Padre tiene para el hombre, están en Cristo. Si yo estoy en Cristo, entonces yo tengo ya las promesas y las promesas en él son sí y amén. Yo no sé si esto te pone a dar vueltas, porque esto te debe llevar es al centro. Te pongo un ejemplo. Promesas. Cuando tú vas a orar y estás orando, pueda que nosotros en nuestra oración estemos diciendo, Señor, yo te quiero pedir que me des más paz. Necesito más paz en mi vida. Bueno, esta oración el Señor la escucha. Pero si tú estás escuchando atentamente el Señor, ¿qué es lo que te va a decir el Señor?
¿Por qué me estás pidiendo más paz? Si tú ya tienes toda la paz que yo podía darte, toda la paz que yo podía darte, ya te la di, y toda la paz que yo tenía que darte está en mi hijo. Ve a mi hijo, escucha a mi hijo, y tendrás toda la paz que necesitas. Señor, necesito en este momento más gozo en mi vida, más gozo. Señor te va a decir seguramente, no necesitas más gozo, necesitas más de mi hijo, porque mi hijo es el gozo cumplido, él es el gozo que tú necesitas. ¿Me hago entender, hermanos? Hay un silencio ahí Sí, expectante. señor, muy bien, muy claro. Bueno, porque nosotros se nos ha dado algo, hay una realidad dada, y esa realidad dada nosotros a veces no vamos a tomarla, ya está dado. No es que el Señor tenga que añadirle algo a lo que ya nos ha dado, Él ya nos lo dio todo. Nosotros tenemos que entrar a esa realidad. Tal vez nuestra oración debería ser diferente. Tal vez nuestra oración debería ser, Señor, permíteme entrar en el gozo que tú ya me has dado. Permíteme entrar en la paz que tú ya me has entregado a través de tu amado Hijo. Yo creo que nuestra manera de, si nosotros entendemos esto, yo creo que nuestras maneras de orar van a cambiar sustancialmente. Van a cambiar sustancialmente y va a cambiar nuestra perspectiva de nuestra vida, porque es algo que ya nos ha sido entregado. Y eso que nos ha sido dado y nos ha sido entregado, todo aquello que nos ha sido entregado, nos ha sido dado por la bendita promesa que le fue dada a Abraham, que está en su Hijo. Afuera del Señor, afuera de Cristo, no podemos heredar las promesas que Dios le hizo a Abraham. A los ojos de Dios, Abraham solo tiene una simiente, Cristo. Nosotros debemos estar en él a fin de participar de la promesa. Vamos a poder decir que Cristo es la bendición y Cristo trae la promesa, trae la herencia, y que los creyentes de Gálatas se apartaran de Cristo y se volvieran a la ley, significaba que ellos perderían tanto al heredero como la herencia. O sea, como quien dice en términos coloquiales, si ellos volvían otra vez a la ley, significaba que se quedaban sin la soga y sin el ternero. Para las hermanas ecuatorianas este es un dicho colombiano. Sin la soga y sin el ternero, sin lo uno y sin lo otro. O sea que ellos, volver a la ley significaba que ellos iban a ser completamente, iban a quedar completamente desheredados, iban a perder al Mesías, que era la promesa que se había hecho a Abraham. Qué tristeza, ¿cierto? Qué tristeza volver a la ley, qué tristeza volver a los rudimentos, porque la ley implicaba los rudimentos, porque la ley tenía un propósito, sí, un propósito maravilloso, sí, porque la ley es de Dios, no es que la ley no sea de Dios, la ley nos muestra el carácter de Dios, pero la ley en el antiguo pacto tenía una finalidad y aquellos judaizantes no habían entendido eso. Y yo les decía que algunos de esos judaizantes, algunos de ellos verdaderamente se habían convertido al Señor, pero seguían confundidos acerca de lo que era estar en la religión judía y estar ahora en Cristo. Había una confusión en muchos de ellos. Estaba la iglesia atravesando en esa etapa que era una etapa mixta entre lo del antiguo pacto al nuevo pacto, y para muchos había confusión. Otros no. Otros, como dice Pablo, entraban, era a espiar lo que se estaba haciendo como un acto de generar una denuncia de que Pablo y todos los cristianos o los de la secta de los cristianos estaban tratando de acabar con la cultura judía, con los preceptos judíos, con todo lo que significaba el pueblo de Dios. Pero no es así, hermanos. Pablo por eso está aclarando esto y está poniéndolos a ellos, a los Gálatas, los está aterrizando y les está diciendo a ellos, ojo que ustedes los judaizantes los están llevando a perder al heredero y a la herencia. Ojo que eso es lo que ustedes van a perder, nada menos. Entonces vamos al versículo 17. Esto pues digo,
el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Nosotros sabemos que ese pacto fue ratificado antes de llegar la ley. Abraham fue antes de la ley, ¿no? Fue mucho antes de la ley. Y dice que, perdón, la ley, el pacto que Dios dio a Abraham, estaba en vigor y no podía ser invalidado por la llegada de la ley. Eso es lo que está diciendo Pablo. La ley vino 430 años después de que la promesa fue confirmada. Digamos que los oponentes de Pablo, los que predicaban ese evangelio pervertido, del cual nos habla Pablo ahí en el capítulo 1, hacía que la ley compitiera con la promesa. Y ellos daban más importancia a la ley que a la promesa, pues enseñaban que para que los gentiles recibiesen la promesa tenían que guardar la ley. El argumento de Pablo es que la promesa tenía prioridad. Y eso es lo que él va a tratar en los versículos siguientes. Preste atención a esto, hermano. Creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros sabemos que la vida basada en la ley de Moisés se ocupa del estudio de la ley y de la observancia concienzuda de lo que dice la ley. Todo el que está pendiente de la ley tiene que comenzar a estudiar cómo yo guardo esto, cómo es que lo guardo, pero usted sabe que ahí está la carne del hombre. Y usted sabe que si la carne del hombre está, ¿sabe qué pasa? Pasa lo que pasa aquí en Colombia. Resulta que aquí en Colombia se conoce que es uno de los países de Latinoamérica que mejor sistema, bueno, no digamos sistema. ¿Cómo se llama eso? El tener la ley, el escribir la ley. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Es decir, legislar. Exacto. Sistema judicial, el sistema de legislar. Nosotros tenemos muchas leyes aquí para todo. Y tenemos la ley extensa, grande, muy bien en casi todos los campos del área del hacer colombiano está la ley. Tenemos una ley muy extensa, muy hecha, muy elaborada, pero también hay un dicho aquí en Colombia que dice, echa la ley, echa la trampa. Yo no sé si en Ecuador existe algo parecido. Si hay un dicho parecido en el Ecuador, a las hermanas ecuatorianas. Sí, Carlitos, sí, muy parecido, así se dice aquí también. Ah, bueno, en eso nos identificamos, naturalmente. Echa la ley, echa la trampa. Como cuando usted se pone a desmenuzar y a ponerle pilas a la ley y a querer interpretar la ley, entonces usted se mete a buscar lo que a usted le conviene y lo que no le conviene lo trata de enredar o lo saca de lado. Entonces la vida basada en la ley se ocupa del estudio de la ley, pero usted sabe que ahí está la carne. ¿Y qué es lo que quiere la carne? La carne no quiere ser atrapada con la ley. Entonces usted comienza ya la interpretación de la ley y entonces usted ya comienza como a tratar de dorar la píldora y a decir, no es que eso significa eso. Y a otras partes, usted queriendo ser más justo que Dios, le comienza a montar otra cantidad de cosas para usted en su carne sentirse como fuerte, decir, estoy fortalecido porque estoy cumpliendo todo lo que Dios pide. Entonces, no es que el que está en la ley no se va a poner a estudiar. Claro que la va a estudiar y claro que va a tratar de llevar una observancia concienzuda. Usted recuerda que cuando el Señor vino, ¿qué había hecho el judaísmo con la ley? No, pues habían creado una cantidad de sistemas y de tradiciones de hombres que los fariseos y los saduceos y todos estos hombres que eran conocedores, los escribas, veían a los discípulos como en una libertad,
como en una frescura que ellos decían, esto no puede ser. ¿Cómo así que ellos van a comer y ni siquiera se lavan las manos a través de los ritos ceremoniales que hemos impuesto a través de la ley para que los alimentos sean purificados delante de Dios? ¡Qué gran herejía! ¡Qué gran herejía! ¿Cómo ellos no se lavan, no hacen los lavamientos y las abluciones de los platos que van a comer? Si nosotros los que conocemos de Dios, sabemos que Dios es un Dios santo, y si leemos que en la ley que Él es santo, nosotros tenemos que santificar todos los utensilios los cuales tocamos para que comiendo esos alimentos no nos contaminemos. Tenemos que purificarlo todo. Vaya, qué buen estudio de la ley, qué buena observancia. Pero ¿qué les dijo el Señor a ellos? Ustedes han cogido la ley y han hecho de esto un sistema para ustedes mantenerse con una carne fortalecida. Esto no les está llevando a ustedes a la vida. Porque la ley de Moisés y la observancia concienzuda, el estudio concienzudo, porque es que yo no puedo decir que un hombre que está estudiando la ley no está esforzándose, se está esforzando, pero esto no va a cumplir con lo que el Señor quiere, que es el cambio de un corazón. La vida basada en la fe, que es lo del nuevo pacto, se ocupa de la oración y la obediencia, de buscar la voluntad de Cristo y escuchar la voz del Espíritu de Dios. Diferente. ¿Sí estamos allí de acuerdo, hermanos? Amén, Carlitos. Carlitos. Sí, señor. Bueno, Amén. gloria a Dios. Gloria al Señor. La escritura dice que la carne y la sangre no pueden heredar las promesas. Amén, amén. Ahora, no quiero yo con esto decir que lo uno funciona y lo otro no. No es que uno que estudie las escrituras buscando cumplir la ley y el otro no, entonces está mejor el uno que el otro. Eso no es lo que quiero decir. Yo creo que ambos trabajan. El que está buscando la ley y el que quiere oír la voz de Dios tiene que trabajar. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo sé que ambos meditan también. Yo sé que el que quiere guardar la ley también está meditando diariamente las escrituras, así como lo debe estar guardando el que es de la fe. Pero ¿qué es lo que pasa? El uno sigue mirando hacia abajo a la palabra escrita y el otro sigue mirando hacia la palabra viviente. El uno se queda con el mandamiento escrito y quiere volverse totalmente guardador de lo escrito, con los puntos y las comas de lo escrito según la interpretación que él quiere darle para salirse con las suyas, pero el otro está mirando las puntos y las comas para entrar hacia la palabra viva, a lo que es verdaderamente viviente, a lo que te vivifica. A ver, el hermano Germán. Yo pienso que ahí hay algo muy marcado, ¿no? Porque tú dices algo que es muy valioso, ¿no? Ambas tienen ambas tienen un resultado como tal, pero quien solamente se preocupa por la ley, por querer cumplir la ley en sí mismo, pues esto esclaviza, porque así como uno ve que todos los días en los honorables congresistas, todos los días legislan y todos los días se saca una ley nueva y son interminables. Siempre yo veo que hay secciones, que hay una cantidad de cosas y todos los días hay una ley, entonces nunca se llega al final, ¿no? Y todo es de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las verdades de los hombres que son relativas, de acuerdo a las tendencias, de acuerdo a la cultura. Bueno, eso es una cantidad de cosas en las que la ley se varía constantemente. Y eso además trae una recompensa, pero otro trae una recompensa terrenal, ¿no? Una recompensa temporal. Pero realmente cuando nos ocupamos de la fe y de que por la fe seamos transformados, pues ahí es donde sí hay una verdadera trascendencia, ¿no? Espiritual que tiene que ver es con lo eterno.
Amén, mi hermano. Ese ejemplo del Congreso estuvo genial. Claro, los padres del Congreso están tratando de hacer más leyes y entre más leyes hacen, más enredados están queriendo cumplirlas y están colando el mosquito, pero dejando pasar el camello, como decía el Señor Jesús. Y esto es lo que sucede también en el ámbito de los hijos de Dios, si no estamos entendiendo de qué se trata. La distinción clave no es tan solo entre fe y obras, porque como a veces hemos dicho, sí, la ley y tiene que ver con las obras y el espíritu con la fe. No, sí tiene que ver, pero no solamente, pues ambas buscan obrar con justicia. Tanto la fe como la ley tratan de obrar con justicia. ¿La distinción en cuál está? ¿O en qué se encuentra la distinción? La distinción es entre el esfuerzo humano por obedecer varios mandamientos y directivas tal como están escritos y el esfuerzo humano por tocar a Dios para que el Espíritu de Dios pueda iluminar la escritura, para que el Espíritu Santo me dé instrucciones individuales y para que la destrucción de la naturaleza pecaminosa sea totalmente contundente. Y para que Cristo sea formado en el hombre interior del creyente. La ley no puede hacer eso. La ley no puede dejar que Cristo sea formado en ti. El tratar de ser minucioso con el cumplimiento de las cosas, de la ley, se queda en la externalidad de las cosas, pero no hay un cambio de corazón. Para que habite Cristo en vuestros corazones, dice el apóstol Pablo en Efesios, para que habite Cristo en vuestros corazones. La ley de Moisés no te puede llevar a ti a que Cristo habite en tu corazón. La ley lo que te hace a ti es el hombre que por su esfuerzo natural está tratando de cumplir las cosas para ver si así agrada a Dios y tratar de cumplir lo más que se puede para estar o para que Dios se agrade más con él. ¿Sí estamos allí, mis hermanos? ¿O no? Sí, señor. Ahí estamos. Manito Carlos, Sí, Amador. eh, quería dar a entender, o entiendo yo, que en la ley se opera es como se dice, en la carne, como era antes, pero ya por la gracia es el espíritu. Entonces, el único que podría estar en esa naturaleza de las dos es estar en Cristo, que Cristo sí puede, más nosotros no podemos en santidad, ¿sí? Sí, señor. Muy bien, mi hermano Amador. Ahí te veo bien. Póngase un punto allí. Guárdelo. Gracias, hermano. Exactamente. Ahí estaban los fariseos cabezones con la ley que habían hecho, la famosa ley del Corbán. ¿Ustedes saben cuál era la ley del Corbán? Sí, señor. A ver, ¿cuál era Sí, la ley? ¿Cuál era La la ley ley? la ley del Corbán era que ellos, para no darle a las ofrendas y todo, decía que le iban a dar, era a los padres para su manutención, los judíos, para no cumplir la ley. O sea, que estaban buscando la disculpa, como bien lo decías tú ahora, para evadirla, diciendo que es que eso se lo daban era a los padres y no les daban nada tampoco. perdón, Muy bien, a ver, un momentito. perdón, porque a mí me parece entender lo contrario, que no ayudaban a los padres porque les decían que era su ofrenda a Dios Adiós. todo lo que tenían. Entonces no los ayudaban porque decían, no, esto es para Dios y no me queda, no me alcanza. Ah, bueno. Entonces no ayudaban a los padres. Eso es lo que yo he entendido, no sé si lo habré entendido mal. Bueno, ahí vamos a ver cuál es la ley del Corbán. ¿Qué dice Germancito? Sí, sí, la corrección que, bueno, es por ahí mismo lo que estaba diciendo Angelita, pero la corrección que hace Anita es valedera porque ellos tenían pues como lo más sublime era su ofrenda a Dios y le negaban incluso ayudar a sus padres porque decían, no, yo no te puedo ayudar, papá o mamá, porque Dios está primero que tú.
A ver, ¿sí me están escuchando? No, ahorita apenas empezamos a Ah, ya. escuchar. Alex, No, yo no. Alex. A ver, Alex. Bueno, mis hermanos, tengo entendido que la ley del Corbán se gesta en Babilonia. En Babilonia ellos le adicionaron muchas cosas a la ley, a la verdadera ley, y pues con eso colocaban cargas pesadas, pues es lo que uno ve que Jesús les dice acá pues en el Nuevo Testamento, cómo habían invalidado la ley, el mandamiento, con doctrinas de hombres que ellos mismos le habían adicionado. Entonces pienso que ahí es donde se adiciona el Corbán a muchos mandamientos que la ley decía que eran modificados por ellos. Bueno, no sé si aquí otro hermano quiera decirnos algo sobre el Corbán. Bueno, el Corbán significa ofrenda, ¿no? Carlitos, porque solamente hay una sola cita, me parece, en la escritura sobre el Corbán. Ya, sí. El Corbán era una ofrenda que se hacía como una ofrenda apartada para el templo. Y entonces, cuando usted hacía ese voto de esa ofrenda, como que decía, yo no le puedo dar a mis padres porque yo tengo ofrecida esta ofrenda al templo y yo no puedo, tengo que darle a Dios antes que a mis padres. Digamos que más o menos esa era la realidad del Corbán, así lo decía Anita y creo que está dentro del contexto también de ofrenda de lo que decía la hermana Ángela. Es decir, ellos finalmente sabían que sus padres estaban en necesidad y mejor, antes de ponerme a dar, no, yo tengo mi consagrada, mi ofrenda al templo y listo. No puedo darles ahora porque tengo esta ofrenda y así me deshago de eso que le están dando a mis padres, ¿no? Y tal vez tampoco la dan al templo, pero era por deshacerse de esa carga que a veces tenemos los hijos con los padres. Y en el ámbito cristiano lo hemos visto también, hermanos. Creo que cuántas veces, creo que mi esposa también me comentaba alguna vez de eso, cuando ella comenzó su vida cristiana, a veces ella, a nosotros nos hablaban obviamente del diezmo y decían, lo del diezmo es sagrado, eso no lo puede tocar usted. Entonces, había a veces necesidades en la casa de ella con su mamá y ella lo único que decía es, no, yo no puedo darle a mi mamá esto, sino que esto lo voy a dar porque esto es el diezmo de Dios para la casa de Dios y yo ahora a mi mamá no le puedo dar nada. A nosotros también nos ha pasado eso por el legalismo a veces en que hemos vivido, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que darnos cuenta de que la ley no opera justamente eso, no opera justamente eso, no opera lo que busca el Señor, porque tú quieres te quieres sentir por el cumplimiento de la ley bien con el Señor, a pesar de que tu corazón en nada cambia. Y eso era lo que pasaba con esos escribas, con esos fariseos y con esos hombres de la época, que tenían su corazón tratando de cumplir todas las cosas. Dice, hay de aquellos, ustedes que les dice el Señor, ustedes que les gusta diezmar la menta, el comino y el eneldo, ¿no? Ustedes saben que estos eran los granos pequeños, y digamos que estos hombres, para sentirse bien con Dios, ellos apartaban ese diezmo de estos granos, porque no se diezmaba plata, sino que se diezmaban granos, y entonces ellos contaban, pesaban los granos, y aquí me faltan 2 granitos. Imagínense que en ese tiempo las pesas no eran tan exactas como las de ahora, que pesan miligramos. Entonces seguramente ellos trataban de casi que contar, imagínense, granos de comino para saber que estaban dando lo correcto. Una vez que cumplían con lo correcto, listo, suficiente, cumplí con Dios, le di lo que Dios pide, que es el 10% para el templo, y lo daban. Y lo de otro, y lo que decía el Señor, ustedes que diezman la menta, el eneldo y el comino, pero dejan de hacer lo más importante. ¿Se acuerdan que eso era lo que decía el Señor?
Señor, qué tenaz entender este camino entre la ley y el Espíritu de Dios que nos lleva a nosotros al cumplimiento de lo que Dios verdaderamente quiere y la interpretación que Dios requiere en mi vida para que yo tenga un corazón libre de codicia, libre de orgullo y libre de altivez. ¡Wow! La distinción clave, sabemos que va más allá. Ambos quieren obrar con justicia. El que quiere cumplir la ley quiere cumplirla con la justicia, tanto el que anda en la fe también. Pero decíamos que la ley está centrada en el esfuerzo humano por obedecer mandamientos y directivas como están escritos, y la fe tiene que ver con tocar a Dios para que el Espíritu de Dios toque mi corazón y el Espíritu de Dios me ilumine lo que quiere decir y lo que me quiere decir el Señor en un momento determinado. Y el Señor sabemos que quiere destruir esa naturaleza pecaminosa y formar a Cristo en el hombre interior del creyente. ¿Hay fe involucrada en el intento de obedecer los varios mandamientos de la ley? ¿Creen ustedes que hay fe involucrada en el intento de obedecer los varios mandamientos de la ley? Sí, hay fe también allí. ¿Qué dice Germán? Sí, antes de la pregunta, mi hermano, es que el Señor dice que la ley y los profetas se resumen en dos cosas, ¿no? Y Él habla de amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley y el del hombre está en... Angelita, ¿tienes el microbio abierto? ¡Ay, qué pena! Ya. Sí, el Señor habla de que la ley y los profetas se resumen en amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces en la ley hay como implícito ese deseo de agradar a Dios, pero también de ganar el favor de Él. Pero cuando el Señor Jesucristo nos dice amarás a Dios sobre todas las cosas, el verdadero amor es un amor incondicional, un amor donde yo no estoy dando, donde yo no doy esperando nada a cambio, porque eso es ley. Si yo hago algo esperando recibir algo, pues entonces estoy bajo la ley. Bueno, entonces yo, de acuerdo a lo que me dan, de acuerdo a lo que yo doy, pues así tengo que recibir. Entonces es como entender el sentido espiritual, porque es que el Señor, ahorita Amador hablaba algo que tiene mucha validez espiritualmente. Si hay alguien que puede cumplir la ley y que puede caminar por fe, pues era el testimonio del Señor. Que nosotros tratar de impresionar a Dios con la ley, pues es imposible, porque ¿quién dio primero? El que dio primero fue el Señor, y el Señor no dio lo que él creía que era, o él dio todo, el Señor dio absolutamente todo por nosotros. Entonces, si yo trato como de nivelar la balanza o de inclinarla a favor mío, es como tratar de torcer el brazo del Señor y decirle: Señor, yo soy merecedor de tal cosa porque yo te estoy dando eso. Y el Señor Jesucristo muy sabiamente le resume eso, le dice: mire, la ley y los profetas se cumplen en amarás a Dios sobre todas las cosas, sin esperar, no, obviamente el Señor sabe como Padre qué necesitamos, y como Padre responsable no nos va a dejar al garete. Pero si entendemos, si realmente el Espíritu nos llega a revelar eso, pues se quita esa carga que hay en nosotros de querer agradar a Dios de acuerdo a lo que nosotros podamos hacer. Gracias, Germancito. A ver, la hermana Ángela y después la hermana Ana Milena. Quería que me dijeras si esto está bien. Decirle, la diferencia entre el cumplidor de la ley y la del hombre de fe está en que este último cree que su corazón va a ser tocado para, yo creo que escribe aquí, para darse a Dios en sacrificio vivo y agradable. Sí, mi hermana, claro que sí. Sí, señor. A ver, Ana Milena. Gracias. Miremos a la vida de Pablo antes de convertirse, y él tenía un inmenso celo por Dios. Yo creo que esto para él era fe, pero una fe equivocada. No sé, me parece recordar algún versículo que dice que
creen, pero no conforme a ciencia. O sea, es una fe equivocada. No es la fe verdadera que el Señor espera. Ya, correcto. Sí, sí, sí. Podemos ver la vida de Pablo en ese sentido, como tú dices. Indudablemente que el que quiere cumplir los mandamientos o los varios mandamientos, también quiere o lo quiere hacer o quiere ingresar en el mundo de la fe. ¿Qué dice la hermana Rebeca? Perdón, Sí, pero de la Cari. fe en Él, pero no de la fe en Dios. Rebeca, No sé, algo dijo Angelita. Era Rebeca, es que era como para complementar lo que decía la hermana, que era fe, pero no fe en Dios, es fe en Él porque Él sí la quiere cumplir, pero no puede. ok. ¿No? Ya. Discúlpame, Rebequita. No, tranquila, tranquila, Angelita. Sí, y un poco lo que, viendo esto con respecto a lo que es la ley y la gracia, diríamos, ¿no? Que es por fe. Bueno, yo creo que tenemos que entender que la ley fue añadida, dice la Escritura, ¿no? Es decir, que no estuvo en el diseño original del Padre, ¿no? Sino que fue añadida por causa de nuestras transgresiones. Y aquí en Corintios Pablo lo llama el ministerio de muerte. O sea, la ley vino para condenarnos realmente, para hacernos saber que éramos pecadores y que estábamos bajo condenación. Realmente nadie podía ser salvo por la ley, sino que la ley nos condenaba realmente. Entonces, Pablo lo llama el ministerio de la muerte. Y dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, que nos vino a dar vida, ¿no? Y a librarnos de la condenación de la ley realmente? Entonces, ¿quién quiere vivir bajo la ley? Está bajo condenación. Entonces, la ley del Espíritu es la que vino a librarnos de la ley del pecado y de la muerte, dice la Escritura. Entonces, claro, que quiere permanecer bajo la ley, va a permanecer bajo condenación. Entonces, eso es lo que quería opinar, Carlitos. Gracias, mi hermana Rebeca. Tienes exactamente, sí, todo lo que estás diciendo, tanto la hermana Ángela, Ana Milena, como tú, está correcto. Estamos en el mismo orden, hermanas, estamos en el orden del nuevo pacto. Y este orden del nuevo pacto es el que nos lleva a considerar todas estas aristas y que son fundamento en nuestra vida y que si no está claro, somos movidos en cualquier momento. Qué bueno saber de que ustedes, hermanos, lo tienen claro. Porque si lo tenemos claro, no vamos a ser movidos fácilmente por cualquier viento de doctrina, sino que vamos a estar bien sustentados en la palabra de vida. Y qué bueno que lo tengamos claro. Efectivamente, lo que dicen las hermanas, el que quiere guardar los mandamientos de la ley, ¿involucra fe? Sí, sí lo involucra, pero la mente no se ocupa de Dios, sino del texto de la ley, de lo que está escrito. Y esa persona se queda con él, debemos obedecer lo que dice, pero no tenemos que buscar la dirección de Dios, solamente hagamos lo que ahí dice, hagamos lo que ahí dice. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando Moisés le trajo la propuesta del Dios viviente, cuando tuvo ese cara a cara con el Señor y cuando él les dijo, bueno, el Señor requiere que esto y esto y esto y esto. ¿Ustedes qué dicen, pueblo? Hagamos, que podemos hacer. Eso es lo que dice la fuerza natural del hombre, de la carne. No, no, los mandamientos hay que cumplirlos y tenemos que cumplirlos, hagámoslos. Pero ¿cuál es el problema? Que los mandamientos que están allí deben ser guiados y tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios para que se vuelvan y se conviertan en nosotros verdaderamente en esa fuente que fluye. Preste atención a esto, hermano. El creyente que obedece la ley y que quiere obedecer la ley de Moisés busca ganar la justicia y la bendición de Dios. El creyente que quiere basarse en la ley y basar su vida en la ley, en el fondo,
en el fondo, y por eso este es un fundamento, quiere ganar su justicia y la bendición de Dios. Y yo sé que hay muchos hermanos que dicen, sí, la bendición de Dios está en hacer y en hacer tal cosa. Claro que sí. Pero el creyente, ¿cuál es la diferencia con el creyente? Con el Hijo de Dios, con el que ya ha entrado y que ya ha entendido que él quiere obedecer al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios ya le está diciendo, ¿qué es lo que le está diciendo el Espíritu de Dios al que ya es un hijo de Dios? Número 1, tú ya eres justo. Número 2, todas las bendiciones ya tú las tienes. ¿Sí me hago entender? A ver, Anita. Es que encontré el versículo que les comenté ahora, está en Romanos 10. Romanos 10:2 dice, yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y la nueva versión, la nueva traducción viviente dice, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Eso era, Carlitos. Ok, Anita. Ese conforme a ciencia que tú estás diciendo allí es el mismo que está en Colosenses. Voy a invitarlos a que vayamos a Colosenses, porque Pablo utiliza ese término de conocimiento de Dios. A ver, vamos a Colosenses, hermanos, al capítulo 1. Capítulo 1. Acuérdense que cuando comenzamos estábamos también hablando de esas oraciones del Espíritu que han quedado y consignadas en las Escrituras, porque el Espíritu pide lo que nosotros no pedimos. El Espíritu pide con gemidos indecibles. Nosotros estamos acá pidiendo todo el tiempo por nuestras necesidades, nuestras cosas, nuestros faltantes, según lo que nosotros vemos, según lo que nosotros... Y no estoy diciendo que eso sea malo, entiéndame, por favor. Yo no estoy diciendo, porque Pablo hablaba que pongamos todas nuestras peticiones delante del Señor. Pero cuando nosotros entramos en la realidad del Espíritu, creo que las oraciones nos van a cambiar. Y para eso está el testimonio de estas oraciones que Pablo hizo por los colosenses. Porque Anita ahora nos hablaba de que tenían un conocimiento no conforme a la ciencia. ¿Por qué dice eso? Bueno, vamos a leerlo aquí en Colosenses capítulo 1, el versículo 9-10, que dice de la siguiente manera. Está orando Pablo por los hermanos de Colosas. Ahora, ¿por qué estaba orando él? Señor, otórgale a los hermanos de Colosa una vida más próspera, que su trabajo no falte, que los hermanos de Colosa tengan una mejor manera de vivir con sus esposas, con sus hijos, que los hermanos de Colosa dejen esos problemas que tienen en sus actividades diarias, que los hermanos de Colosa que están enfermos. Estoy diciendo que no es que no se pida por eso, pero vamos a ver una oración neta del Espíritu que encierra todo lo que Pablo pudiera orar naturalmente. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Este era el famoso orar sin cesar de Primera de Tesalonicenses, ¿no? No cesamos de orar por vosotros y de pedir. Están las peticiones. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo les parece a ustedes, mi hermano? Esa oración de Pablo. Les estaba orando para que los hermanos de Colosas fueran llenos del conocimiento de la voluntad. Esta palabra conocimiento de su voluntad es muy importante aquí, tanto en el versículo 9 como en el versículo 10, porque si usted mira y le presta atención, el versículo 10 también habla del conocimiento de Dios. Así termina el versículo 10, ¿no? Voy a leer el 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
Pero acá arriba está hablando en el versículo 9 está hablando del conocimiento de su voluntad. Esta palabra conocimiento, yo le he dado alguna referencia a los hermanos, es la palabra griega epignosis, y la epignosis era una palabra que se la inventaron los gnósticos, porque ellos querían encontrar el verdadero conocimiento o el conocimiento total de todas las cosas. Y la palabra epignosis es un conocimiento pleno, es un conocimiento, vamos a hablarlo en estos términos, es el conocimiento espiritual. No es el conocimiento que se adquiere con la mente, este es un conocimiento que se adquiere con el espíritu. Pero mire que Pablo dice primero que él quería que los hermanos de Colosas fueran llenas del conocimiento de su voluntad. El conocimiento pleno de la voluntad de Dios es algo que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a tener. No ese conocimiento, como dice, como nos leyó ahora Ana Milena, y nos estaba hablando la hermana de ese pasaje donde dice que ellos actuaban no conforme al verdadero conocimiento, sino a lo que ellos entendían de lo que tenían que hacer, ¿no? Defender a la nación de Israel, de esa secta llamada los cristianos o los del camino. Pablo dice que era un perseguidor de estos que ¿quiénes eran estos aparecidos que estaban destruyendo y que estaban causando tanto problema y estaban socavando las raíces o los fundamentos del judaísmo? Acuérdense que Pablo era un fariseo, hermanos, no olvidemos eso, Pablo era un fariseo. Y él se había propuesto en su corazón, de acuerdo a lo que él veía, de acuerdo al conocimiento de las cosas que él entendía, él estaba dispuesto a acabar con esa secta, para él era una secta. Pero dice que estaba él totalmente abandonado al verdadero conocimiento, porque si hay algo que tenemos que tener es el conocimiento de la voluntad de Dios. Conocimiento de la voluntad de Dios. Esto no debe ser nuevo para nosotros, porque nosotros estamos llamados a tener el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y para qué necesitamos conocer la voluntad de Dios? Si usted mira cómo termina el versículo, Dios dice, para crecer en el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Para yo crecer en el conocimiento de Dios, de antemano yo tengo que conocer la voluntad de Dios. Yo no puedo crecer espiritualmente en el conocimiento de Dios si antes yo no conozco la voluntad de Dios. ¿Es claro, hermanos? Sí, Carlita. Sí, es claro, y podría decirse también, con el conocimiento de su voluntad, podré crecer en el conocimiento de Dios. Exactamente, mi hermana. Es lo mismo, al revés, pero lo mismo. A ver, hermancito. Yo recuerdo que Pablo decía que todas sus credenciales, todo lo que él fue en el judaísmo, pues él era fariseo de fariseos, ¿no? Entonces él dice que todo lo que tenía lo tomaba por basura, por el conocimiento de Jesucristo. Y meditaba yo en eso, por basura, pues es de algo que en determinado momento tuvo un uso, ¿no? Tuvo un uso, pero que fue un uso temporal y ya finalmente la basura después es lo que queda porque eso ya no sirve. Entonces eso no trasciende, eso le trajo a él un conocimiento, pero de cosas solamente terrenales, y eso no trascendió espiritualmente. Finalmente lo que trasciende para la eternidad es lo espiritual, y Pablo llegó a decir que eso a él de qué le sirvió, de nada absolutamente. Pablo era un hombre que trataba de cumplir la ley a rajatabla. Así es, mis hermanos, así es. Pablo era un hombre que estaba con los ojos muy abiertos por este mundo o para este mundo, pero con los ojos ciegos para ver la realidad de Dios. Estaba totalmente enceguecido. Su orgullo, su altivez, su nacionalismo. Pablo era un hombre de extrema derecha. Pablo era un hombre cegado. Pablo era un hombre que estaba totalmente obsesionado con preservar las tradiciones, la cultura, todo lo que pertenece a lo que valora este viejo hombre adámico. El viejo hombre adámico está sustentado
Yo no estoy destruyendo con la cultura ni nada de eso, sino estoy diciendo que el viejo hombre valora todas las cosas de acuerdo con una visión y perspectiva que tiene de las cosas de acá abajo. Cuando el Señor lo que quiere hacer es configurarnos y quiere configurar nuestra alma de acuerdo al conocimiento de la voluntad de Dios. Y el conocimiento de la voluntad de Dios, dice aquí Pablo, es en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría y la inteligencia espiritual nos van a dar como resultado lo que es el entendimiento espiritual. El entendimiento espiritual es muy diferente al entendimiento natural de las cosas. Si yo soy lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría, sabiduría es comenzar a ver las cosas como Dios las ve. Como dice allá Santiago en su carta, dice, el que no sabe qué es lo que está sucediendo, el que mira que le están sucediendo tantas cosas y oiga, ¿por qué me está sucediendo esto? Si yo soy tan buena persona, ¿por qué me está sucediendo esto si yo estoy caminando en el Señor? ¿Por qué me pasó este problema? ¿Por qué vino esto a mi vida? ¿Por qué me está sucediendo esto? Dice el apóstol Pablo, cuando halléis en diversas pruebas, y si usted no sabe qué le está pasando y por qué está pasando, pídale sabiduría a Dios, que Él le dará abundantemente sabiduría. Entonces, cuando el Señor nos da esa sabiduría, nosotros comenzamos a ver por qué y qué es lo que el Señor quiere hacer y qué es lo que está haciendo. Esa sabiduría para conocer la voluntad de Dios se une a la inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual tiene que ver con tener ejercitados los sentidos espirituales para poder yo discernir entre lo que es y lo que no es, entre lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Si yo estoy creciendo en el Señor, en el conocimiento de su voluntad, entonces mis sabidurías y mi inteligencia espiritual me van a permitir tener un entendimiento. Ahora entiendo. Entonces los entendidos entenderán. Y ahora entiendo qué es lo que está pasando. Esto que le pasó al mundo, que la vacuna, que esto, que por qué, que el coronavirus, ¿qué será? Señor, dame entendimiento espiritual. Bueno. Usted no se queda con el bagazo de este mundo, como interpreta las cosas, porque ahora en el mundo cristiano se toma el bagazo del mundo para tratar de interpretar las cosas porque hay una falta de sabiduría e entendimiento espiritual, no lo hay. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no han avanzado hacia ese llamado, no hemos avanzado, me incluyo, hermano. ¿Cuánto nos cuesta ver las cosas que están pasando? ¿Cuánto nos cuesta entender lo que está pasando? Por eso es que el Apocalipsis dice, los entendidos entenderán. Tal vez alrededor de nuestros propios ojos están pasando muchas cosas que nosotros no las estamos viendo y no las estamos entendiendo. Que el Señor nos ayude en eso. Que el Señor nos ayude, hermanos, por estar nosotros tomando de las cosas de este mundo y tratando de interpretar como los del mundo interpretan las cosas, así como Hollywood interpreta las cosas, así nosotros nos estamos en una película interpretando las cosas, cuando nosotros estamos llamados verdaderamente a entender la realidad de las cosas y qué es lo que está pasando. Tenemos que orar por eso, hermano, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Estamos ahí en Colosenses haciendo ese paréntesis para poder entender un poquito lo que está diciendo. El creyente que obedece y quiere obedecer la ley a rajatabla busca ganar en el fondo su propia justicia y la bendición de Dios. O sea, para que Dios me bendiga, como decía el hermano ahora Germán. Vas tras de la bendición. Yo quiero guardar para que Dios me bendiga. Me quiero cubrir con la coraza de la bendición de Dios si yo cumplo. Hermano, el que piensa así le hace falta, ¿qué le hace falta? Sabiduría e inteligencia espiritual del conocer la voluntad de Dios y de tener el conocimiento de Dios, porque Dios no está esperando esto. En el nuevo pacto, el Señor ya nos dijo, lo que usted está buscando en el nuevo pacto, el Señor ya te lo puso a la mano, ya te lo puso al alcance. No tienes que estar ni buscando tu propia justicia, ni tratar de alcanzar la bendición de Dios. Porque si tú ya estás en el de la promesa que le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones,
pues en ti, en Cristo, perdón, ya están las bendiciones. El creyente que obedece al Espíritu de Dios ya es justo, ya está justificado, y por otro lado ya tiene todas las bendiciones que el Padre puede otorgarle a sus hijos. Hermana Janet. Sí, buenas noches, hermanos, para todos. Yo quería hacer una pregunta. Cuando hablamos de ese conocimiento de la voluntad de Dios a nuestras vidas, eso es lo que el Señor está revelando acerca de su propósito, o sea, para poder que, lo entiendo yo así, para poder de que, digamos, podamos tomar decisiones firmes. Y a propósito de lo que usted está diciendo, aquí en la carta a los Efesios 1, el Señor Pablo precisamente dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. O sea, la bendición ya está sobre nosotros. O sea, que nos ha bendecido con toda bendición en las regiones celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo, dice la versión que tengo yo. Entonces, precisamente eso reafirma de que no es, digamos, por lo que yo haga, sino que la bendición ya está sobre nosotros. Pero mi pregunta es si eso que yo tomo por revelación, lo tomo de esa manera. El pleno conocimiento de la voluntad de Dios es revelación. ¿Ese es el conocimiento pleno? El conocimiento de la voluntad de Dios nos habla del conocimiento general de la voluntad de Dios y el conocimiento específico de la voluntad de Dios en mi vida, mi hermana. Ese conocimiento general de la voluntad de Dios tiene que ver con el cumplimiento del propósito eterno, como tú bien lo estás diciendo. Pero hay también una voluntad específica del Señor para mi vida en mi caminar. Porque Dios, el Señor, nos ha hecho a nosotros seres humanos con una individualidad. Entonces de pronto nos podemos rasgar las vestiduras y decir, ¿cómo así que individualidad? Sí, usted no va a perder su individualidad como persona, no la vas a perder. Tu identidad, tu individualidad como persona no la vas a perder. ¿A qué es lo que el Señor sí y qué es lo que el Señor quiere acabar en el hombre adámico? Una cosa es la individualidad y otra cosa es el individualismo. Y el Señor sí quiere acabar todo individualismo que está centrado en Adán. Pero nuestra individualidad el Señor la va, allá en Apocalipsis habla, ¿no? De eso. Hay una individualidad que tenemos que va a ser preservada por siempre, para la eternidad, lo que tú eres. Tú eres una persona que se le ha dado un espíritu y vas a tener un nuevo cuerpo y vas a conservar unas características. No es como las teorías gnósticas, nuevairísticas, que dicen de que la finalidad de todo ser humano es avanzar hacia un perfeccionamiento hasta alcanzar niveles de espiritualidad elevados y llegar a fundirse con la realidad de Dios y sumergirse y desaparecer. Eso no es lo que plantea el Señor. El Señor no nos ha dicho que nosotros vamos a desaparecer en la individualidad. Y se va a conservar nuestra individualidad, pero vamos a tener una relación de Él en plenitud. Y eso tiene que ver con el propósito eterno de su voluntad, pero los planes que tiene el Señor para cumplir con nosotros en cada paso que damos en nuestra vida, a eso los tenemos que conocer también, porque tenemos que estarle preguntando al Señor, Señor, ¿y esto que voy a hacer? Y esto que estoy haciendo ahora, ¿esto va de acuerdo a tu plena voluntad, Señor? ¿Esto acerca el propósito tuyo a mi vida o me aleja del propósito tuyo de lo que tú tienes para mi vida? ¿Qué dice el hermano Germán? Y eso que es muy importante, eso que hablaste, ¿no? De ese propósito eterno que es, digámoslo así, general para todos. Pero también hay unas instrucciones, ¿no? Dentro de esa voluntad específica que tiene con cada uno, porque pues eso de qué nos habla, de que el Señor en su conocimiento, tanto
tanto general de su pueblo como individual, pues Él sabe que cada uno, de acuerdo a la condición de su corazón, y a las situaciones por las que afronta, pues está en diferentes procesos. Entonces, sí hay un propósito eterno al que quiere llevarnos a todos como pueblo, pero dentro de ese conocimiento de cada uno, pues trata con cada uno de diferente manera. Pero lo más hermoso de todo es que hay algo que, siendo específico para todos, o sea, que teniendo un proceso específico con cada uno, hay algo que sí opera en todos, y, de acuerdo a esas instrucciones que Él tiene para cada uno de nosotros, que es la cruz, ¿no? Me parece que es especial, o sea, no quiere decir de que porque cada uno lleva procesos diferentes, porque las luchas de un hermano no son diferentes a las de las otras, a las del otro, pues que la cruz no opere para eso. Gracias, mi hermano Germán. Yo creo que pues estamos esta noche un poco más afianzados, hermanos, en el Señor, en comenzarle a preguntar, Señor, hay una vida que yo tengo contigo, y el individualismo se acaba, el individualismo nuestro, el individualismo adámico se acaba en Cristo, porque el individualismo se acaba cuando yo entiendo que yo no soy solo, que yo soy un cuerpo, estoy incluido dentro de un cuerpo, soy un individuo corporativo. Ahí se acaba el individualismo, pero sabiendo de que el Señor quiere hacer morada conmigo y mantener una relación permanente conmigo. Entonces, mis hermanos, pues nos agarró la noche, mire usted, y se nos acabó ya el tiempo que teníamos presupuestado, y avanzamos en el versículo 17, pero bueno, como yo les he dicho, no corremos, vamos despacio, y ya Dios mediante entonces avanzaremos hacia lo que nos sigue, los versículos que nos siguen. Bueno, yo creo que ha sido esta noche rica, ¿no? Espero que haya sido tan rica para ustedes como ha sido tan rica para mí. Y darle gracias al Señor por este tiempo, hermanos. Darle gracias al Señor porque la palabra de Dios nos permite a nosotros hurgar aquellos sitios que el Señor tiene para sus hijos, y que cada que vamos llegando a esos sitios vamos tomando más elementos, porque nuestra fe, la fe de la cual hablamos, la fe de Abraham, no es una fe que está sustentada ni en supersticiones, no es una fe que está sustentada en una idea vaga, no es una fe que está sustentada en algún pensamiento desconectado o algún pensamiento huérfano. Si ustedes se van dando cuenta, nuestra fe, que es la fe de nuestro padre Abraham, está sustentada en sólidos fundamentos, está sustentada en sólidos principios, no son cosas desconectadas, todo está conectado en la palabra de Dios. La palabra de Dios forma un tejido viviente, el cual edifica tejidos, órganos y sistemas espirituales que nos permiten a nosotros tener también un entendimiento espiritual para esa tecnología del espíritu. Hoy no